Pues imagínate que era un sueño para empezar, estar aquí en cámara y lo encuentro con una afiliación histórica baja. Entonces imagínate todos los retos que tenías para tratar de volver a hacer ese amor hacia la cámara a los afiliados. Este, y ese fue un gran reto, cómo salir afuera a que volvieran a afiliarse los constructores. Ese creo que fue el, el- el- lo más desafiante, y aunque nos tocó épocas difíciles por pandemia, la llevábamos, pero pues nos tocó una etapa muy difícil con respecto a la pandemia. Pero dentro de todo el sector, bueno, para mí que he vivido la cámara desde hace más de 25 años, pues siempre para mí ha sido un área agradable. Estar en cámara es mi segunda casa prácticamente, mi tercera diría yo, porque está mi casa, mi oficina y la cámara. Cuando acabo de ser presidente, después de, imagínate, fueron 20 años, están antes de ser presidente de Nuevo León, 3 años como presidente de Nuevo León y ahorita llevo 2 como vicepresidente nacional. Entonces, pero retomando la pregunta, la encuentro muy sana, muy a gusto, y cuando acabo mi periodo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Estuvo padre porque me invitan al tema nacional y pues bueno, otra vez estamos aquí y qué se me hace que esto de estar en cámara va a ser para siempre. Pero la cámara siempre ha sido un lugar muy agradable para trabajar, para convivir, entre mi forma de ver las cosas. Yo sé que hay periodos difíciles en cuanto años donde hubo elecciones y fueron varios contendientes para presidir la Cámara. En mi caso me tocó la oportunidad de ser un candidato de unidad y eso fue encontrando una Cámara con pocos afiliados, pues imagínate dividirte por una elección o algo, pues hubiera sido peor. Entonces fue un proceso muy agradable y pues bueno, ahí está la historia, yo ya la dejé y hasta hoy creo que fueron buenos números, buenos indicadores. Ahorita comentaba acerca de la pandemia y regresando al tema, imagínate que tu sueño después de 20 años de estar participando, es que por cierto, 70 años cumple la Cámara y pues ya tengo mi pastelito de 25 años, porque lo que te decía, 20 en como diferentes puestos en Nuevo León, 3 como presidente delegacional y 2 como que ya cumplo este año 2 años como vicepresidente nacional, pues ya tengo mi pastelito de 25 años. Y a lo que voy es, imagínate ese, pero tu sueño de llegar y que en tu primer año doy mi informe, empiezo mi segundo y viene pandemia. Solo un mes y medio después de entregar mi resultado, mi primera asamblea anual, llega esta pandemia que nadie lo tenía en el radar y pues, mucho menos. Imagínate venir a trabajar a la Cámara yo solo. No había nadie, estaba en mi escritorio porque no era permitido. Me toca la oportunidad de, a nivel nacional, la Asamblea Nacional, que esa ya era en marzo, pandemia, si mal no recuerdo, la decretan el 11 de marzo y el 30 había una Asamblea Nacional. El presidente nacional, Lalo Ramírez, me pide, él viviendo aquí en Monterrey, me pide que si le presto las oficinas. Entonces fue histórico también tener una Asamblea Nacional en la delegación Nuevo León. Entonces, dentro de las cosas que podían ser en ese tiempo malas, pues yo les agarraba todo positivo. Qué padre que tengo mi asamblea nacional en mi delegación, pero realmente estábamos solos. Y el trabajo que se hizo fui presidente 3 años, durante los últimos 2, literalmente fue uno de a puras llamadas por teléfono, comunicados, hubo mucha relación con los medios, porque cómo luchábamos contra este tema que no nos dejaban trabajar. Había sectores que yo veía, el restaurantero, por ejemplo, estábamos muy unidos todas las cámaras platicando del tema y los veía y decía, pobres, nosotros como quiera, había un sector que sí trabajaba porque nos habían decretado esenciales en ciertas áreas como hospitales, zonas de atenciones médicas para
las áreas rurales. Entonces, había movimiento como quiera. Había otros sectores que no tienen absolutamente nada. Entonces, fue un tema importante cómo enfrentar a este problema. Y yo, si mal no recuerdo, era el presidente número 27, volteé hacia atrás a ver a qué presidente le había tocado una pandemia y no había nadie, no había historia de esto. Entonces, imagínate, pues enfrentarlo en mi forma de creer que era así. Y hubo un comunicado que yo hice después de platicar con el secretario de Economía, con el de la Salud, y yo anuncio que pueden trabajar con ciertas reglas y ciertos procedimientos, que por cierto, ese documento que se hizo muy bien estudiado, pues lo copiaron muchos otros sectores para poder ellos salir a trabajar. Entonces, de ese comunicado, regresando a la pregunta inicial, donde cómo encontraba la Cámara y cómo estaba, cómo tenía yo que salir a buscar más afiliados, de ese comunicado que hice entre amigos y constructores, se hizo viral por todos lados, porque con ese documento llegaban autoridades y decían, oye, la Cámara de la Construcción Nuevo León nos dice que podemos trabajar bajo estas reglas. Entonces me hablaban a mí funcionarios de todos lados. Y dije, ahora sí les interesa la Cámara, los que no estaban afiliados. Entonces fue un periodo padre, agarrando todas las cosas positivas y salir a convivir con esos nuevos posibles afiliados, porque me hablaban, me dicen, necesito que vengas a mi obra, porque aquí está la autoridad y me dice que no puedo trabajar. Entonces, total, íbamos, negociábamos y era a final de cuentas, si cumplían con todo el protocolo que habíamos planeado, pues no había por qué no dejarlos trabajar. Y siempre el lema fue, recuerdo mucho, que primero era la salud de los trabajadores. Entonces, si veíamos o detectábamos algún tema que el trabajador pudo haber estado en una situación de que se podía contagiar, pues ahí inmediatamente nosotros mismos parábamos esos trabajos. Entonces fue años difíciles, padres, y pues bueno, ya el último, cuando se reabre todos los sectores, pues bueno, todavía era difícil, pero bueno, de perdido ya conviviendo con la mayoría de los afiliados que teníamos, que era parte de yo tenía tres ideas de trabajo al iniciar la Cámara, y una de ellas era la convivencia. Y yo, siendo una parte de mí natural, social, tenía un plan de eventos, de trabajar y socializar con todos nosotros, y pues me lo bloquearon, imagínate. Tanto que solo me tocó una posada. El evento más importante que teníamos como Cámara solo me tocó un diciembre, porque el segundo diciembre estábamos totalmente cerrados, y el tercero había una duda que si regresaba el COVID o no, y era un dineral, y fuimos un poco responsables en ese tema, porque de qué caso tenía hacer una fiesta y gastar si había la posibilidad de no hacerlo. Mismas autoridades nos decían, no sé si voy a ir, porque no sé si para ese tiempo, esa fecha, estemos libres de poder salir. Entonces fue entretenido, retos padres, y bueno, acabé haciendo mi informe a mi forma, con una caricatura de todo lo que fueron mis 3 años, y en la caricatura venía todo ese procedimiento desde las asambleas, las carnes asadas, las convivencias, y gracias a Dios me tocó hacer lo que en un año haces, lo repites los otros 2, pero me tocó hacer esos 10 eventos que tenía en ese año, pues fueron lo que lo seguí transmitiendo en el video hacia los demás, porque ya los últimos 20 eventos pues ya no se hicieron muy poquitos debido a esta pandemia. Pero retos importantes, insisto, el ver el sector que nosotros, imagínate, el más importante en cuanto a registros del IMSS. Recuerdo que éramos 160,000 empleados registrados, y bajamos a cerca de 125,000. Imagínate la cantidad de empleos que se perdieron de marzo del 2020 hacia, pues digamos, el marzo del 2021. Fueron esos 2 años
y se logró recuperar la gran cantidad en un porcentaje importante los empleos que se habían perdido, porque nuestro sector es el que más genera una derrama económica hacia las demás áreas, que tú detonas el botón de la construcción y se abren las 1001 actividades económicas alrededor. Y dentro de esas, volviendo al tema de las actividades, uno de los retos fue que un periódico aquí de la localidad nos invitó a un foro. Imagínate hablar ante 500 gentes de un foro donde había otros importantes sectores que hablaban, y pues bueno, nuestro sector de comunicar, lo que importante que era nuestra cámara. Yo me enfoqué mucho en tema cámara, y recuerdo mucho que tanto los editorialistas como los asistentes veían, oye, cámara, o sea, el logotipo rojo, el tema cámara, estoy seguro que dejamos una muy buena impresión en cuanto a la imagen que teníamos como cámara. Muchas veces nos veían como un lado, un brazo alterno del gobierno, y no, en la charla que se hubo fue muy amena, con preguntas y respuestas, y por más que vas nervioso porque no sabes a dónde vas, llegas a una conclusión de que mientras seas tú y estés hablando realmente con el sentimiento y haber vivido todo un proceso, un tema de cámara en muchos años, pues transmites bien la idea. No había nada, nada leído, fue importante, fue muy buena plática, y creo que dejamos un buen sabor de boca en cuanto a lo que significa imagen de cámara. Eso fue uno de los grandes retos, pero insisto, habían otros foros después y que se cancelaron todos, ya no hubo nada, y por más de que me estaba preparando para el siguiente, pues ya no se pudo, porque ya sí hubo eventos, pero fueron más que todos virtuales, por Zoom, y no es lo mismo, no es el mismo nerviosismo, hablar bajo una cámara y un video, que a lo mejor de repente se fue la señal y te puedes esconder, a estar realmente en vivo y tener que, si se te olvidó, pues reactiva tu mente y a ver qué les decimos. Pero esos fueron los retos importantes que me tocó en mis 3 años como presidente. Entendiendo que el sector de la construcción era importante, y la posición que teníamos por los protocolos y todos los logros que habíamos hecho con el gobierno del estado, y la buena comunicación que teníamos, pues nos tomaban mucho en cuenta. Yo atribuyo a que sí, el sector, y gran suerte a que tuvimos un equipo de trabajo importante para poder lograr a que se diera estos documentos, que a final de cuentas los adoptaron ellos para transmitirlos a toda la sociedad y a todos los sectores que había. Había mucha comunicación, y insisto, yo, independientemente que había amigos en otros lados o los medios, atendía a la mayoría. Entonces era muy padre para mí poder estar, oye, ¿nos podemos ver? Pues sí, nos ahorramos tiempos de traslado, tiempos de irte de un lugar a otro. Entonces por Zoom, o por entrevistas por radio, por eso fuimos muy dados a conocer, o fue muy citada el tema de cámara, porque de un día, tú misma decías, yo creo que, y sí tengo el récord, 9, y que si pongo a media hora, 1 hora, pues se me fue todo el día en puras pláticas, entrevistas, pero el periodo era muy corto, o sea, entre una y otra había tiempo suficiente para desayunar, para comer, para cenar. Entonces pudimos atender, gracias a todos estos sistemas de comunicación que en ese año surtieron, porque nadie había tenido reuniones, y yo les decía, ahora que estamos en Cámara Nacional, oye, podemos retomar el tema de los Zoom, una sí y una no, porque es muy práctico, no hay que tomar aviones, no hay que tomar tiempos de traslados, y es a final de cuentas está haciendo una comunicación en vivo y atendiendo las empresas. Yo te aseguro que lo tienen, bueno, abusamos un poquito del home office, pero yo creo que muchos siguieron con ese tema, y desde casa pues hay mucha gente que puede hacer su trabajo. Yo les decía, para hacer un concurso, por ejemplo, que tenemos que hacer la presentación al día siguiente, pues a mí no me importa si lo hiciste en mi oficina o en tu casa, mientras estés a las 8 de la mañana entregando el concurso en tiempo y forma, pues bueno, si lo hiciste en tu casa o en la oficina no importa. Entonces muchas cosas que nos fuimos adaptando, y
Una de las anécdotas padres que nos tomaban en cuenta, el gobernador en turno, él hace en el Palacio de Gobierno una reunión y como que era de las primeras, entonces yo estoy seguro que a alguien le falló a la mera hora, pero no sé, era a las 8 de la mañana y a las 7:45 me estaban marcando que si podría yo darle la apertura, las palabras iniciales de ese evento. Y pues yo, espérame, o sea, faltan 15 minutos, ¿qué quieren que haga? Recuerdo que fui rápido, me puse mi camisa de traje, mi saco, y pues a los 10 minutos ya estaba en vivo. Entonces, al momento que yo acabo, recuerdo que las palabras, pues hice 2, 3 áreas para poder platicar o decirles un mensajito que impactara. No me acuerdo qué dije. Lo que sí me acuerdo es que estaba acabando, donde digo gracias, un mensaje del tesorero, un mensaje del secretario de Economía, un mensaje del secretario de Obras Públicas e Infraestructura en ese tiempo. Oye, Pepe, gracias, excelente discurso. Y yo, wow, déjame volver a revisarlo, a ver qué dije, porque no me acordaba qué había dicho. Entonces, todo eso, imagínate que de una cosa que pudo haber sido una catástrofe por el tema de presidir una cámara tan importante como esta, se fueron dando poco a poco los caminos, nos fuimos encontrando y buscando y encontrando para acabar con un resultado positivo, que creo que así fue. El gran reto de mantener la afiliación fue eso, o sea, ¿cómo? Pues imagínate, es como cuando los amigos, que oye, ya no quiero tener más amigos, quiero mantener los que tengo. Y esa fue una de las partes importantes que me tocaba hacer y creo que se logró el tener el mismo, como decía, empatar el marcador ya era ganar, lograr que no se fueran los afiliados, a pesar de esos años difíciles, fue un gran logro. No me toca a mí decirlo, pero ahí están los números, qué difícil es. Imagínate, cualquiera que vea un tema en una gráfica, pues sí, puedes ver que se mantuvo, pero nadie vio todo el proceso que estaba ahí adentro. Bueno, después de tantos años no vas a ver todo lo que se vivió ahí dentro para mantener ese nivel de afiliados. Fue difícil, pero fue padre al final. Que recuerdo que casi eran 2, 3 que nos faltaban, hablamos por favor para cumplir nuestras metas y se lograron. Gracias a todo el trabajo institucional, no es uno el que nada más habla y lo hace, es un trabajo en conjunto, en equipo, y que ha sido siempre para mí informa, tanto en mi oficina, en mi casa, mis amigos, todo, uno solo no podemos lograrla. Como equipo, sin duda, y el equipo de cámara institucional, mi respeto, siempre fue un gran apoyo para poder lograr, poder salir a expresar lo que realmente pasaba en ese tiempo, y poder realmente que captaran los mensajes como son y cumplir los números institucionales que se deben cumplir, porque imagínate, salir de aquí y no haber hecho, yo fui como tesorero, me tocó ser muchos puestos, pero como tesorero dejar buenos números, imagínate como presidente no dejarlos, entonces siempre fue, no, tanto afiliación se mantuvo y eso sí, en temas económicos, lograr que dejar buenos números económicos siempre fue importante para mí. Tienes razón, esa es el poder mantener el número de afiliados, pues ya era un reto, pero el poder mantener el flujo o el ingreso económico era un poco mayor. ¿Por qué? Porque las cuotas las pagas depende de tus ventas. Imagínate el 2020, pues bueno, ya habías pagado con la declaración anual de un año anterior. El 2021, mi último año, pagar con las ventas del año de pandemia, ya te imaginabas cómo era. Entonces, pues fuimos buscando alternativas y nunca lo voy a negar que tengo una tantita suerte por ahí, porque se acerca Tim Hortons con nosotros, en ese año estaba creciendo mucho, y se logró hacer un convenio con ellos para que nos pagaran una renta. Esa renta significaba un 15% de los ingresos totales del año. Ya habíamos tenido una idea, había en el camino por Morones Prieto, justo acabando el edificio de la Cámara, había una jirafa, porque nuestros vecinos eran los del parque
¿cómo se llamaba? Un parque, Bioparque. el Bioparque Estrella. Entonces tenía una jirafa y le dijo, qué raro se ve, imagínate, 20 años pasar y ves el edificio de la Cámara y donde volteas una jirafa. ¿Cómo quito esa jirafa? Entonces fuimos con una gente de unas pantallas gigantes, y esa pantalla que logramos en base a patrocinios y una bola de estrategias económicas, logró que fuera otro ingreso similar al del café Tim Hortons. Entonces ya teníamos un 30% casi solucionado, pues salías más fácil a dar un descuento. Oye, sé que vendiste menos, sé que está difícil cómo pagar, pero te hago este descuento. Entonces aprovechaba ese dinero que ya teníamos en las rentas que teníamos de publicitar algo en la pantalla o la renta del café, y así como también pedirle a los patrocinadores, oye, échame la mano, es el año más difícil, necesito que no, porque había momentos que me decían, oye, este año no se va a poder, y ninguno se rajó. Fui a hablar con ellos, me tocó, gracias a Dios, que eran amigos también. Oye, en mi último año, en mi, digamos, en mi forma de cerrar, imagínate que llegue, pues no puedo dejar un número abajo, y nadie se rajó, todos me ayudaron y pudieron lograr patrocinar el último año, y se logró ese objetivo que sí, en la mejor en la línea de afiliados se mantuvo, pero en la línea de económica sí quedamos arriba para dejar buenos números. Creo que fue de los sexenios con más baja inversión. No hubo una obra icónica. Había o sea, sí muchas obras, pero eran muchas de cantidades o de nombres o de impacto menor. A lo mejor sí, o sea, sí, toda obra, claro que ayuda, pero no hubo una obra de gran impacto, una presa, que sí hubo porque empezó en septiembre del 2020, pero ya estaba terminando prácticamente el sexenio. Entonces, en esos 3 años que yo presido, inician en septiembre del 20 con pandemia. Esa era una obra esencial, ahorita ya vemos el tema del agua. Entonces se inicia, pero a final de cuentas, ve ahorita, casi 3 años después, 3 años después está cumpliendo ese proyecto, está un 75, un 80%. Ya está captando agua, pero todavía no está abierto. Entonces sí le puedo dar un mérito porque pues, para iniciar el día 1 esa obra, pues tuvo que haber años de negociaciones. El gobierno federal aportó la mitad, los permisos, imagínate, toda la liberación de cosas que se tuvieron que hacer para que se diera esa obra. Entonces, lo pudiera poner como la más importante, la Presa Libertad, pero ya fue al final. Muchos constructores, recuerdo los grandes, yo le decía como presidente, no seas gacho, o sea, hay gente que ese tipo de obras, con ese tipo de obras vive, y para ti es nada más tener una obra más para hacer volumen. Entonces dije, deja las obras grandes para los grandes y las chiquitas para los chiquitos. Y en ese tiempo me acuerdo mucho, gracias a Dios la llevo muy bien con las constructoras gigantes, de muchos empleados, y también con las de 5 o 4 empleados, las pymes. Entonces les decían, no se metan en este sector porque de esa obra realmente pequeña sí puede ser que sobreviva esta empresa, y para ti no era ese tema. Entonces fue también lidiar con todo eso debido a que no hubo una obra importante. Pero no fue nada más en mi trienio, fue los 6 años esos de gobierno. No es crítica, pero sí fue, ahí está la historia. O sea, fue difícil, y pues imagínate, yo creo que un presidente en turno, el mejor de los momentos puede ser cuando haya gran cantidad de obra, porque tener obra significa que todo el mundo está trabajando, está contento, y no están ociosos buscando a ver qué hacer. También en el tema de había poca obra, y ve y peleate, entonces no está padre. Entonces fue años difíciles, veníamos ya de una rachita mala, y esos años había que hacer estrategias diferentes para poder sobrevivir en ese periodo. No, bueno, mi periodo siempre va a ser el mejor de todos. Cada quien va a decir, yo fui el mejor, pero lo importante que me ha tocado ver es que cada quien
hace algo más y eso es lo mejor. Mientras el siguiente haga algo mejor, es positivo, es para nuestra cámara. Yo creo que, y así va, sigue siendo, eso es, en vez de sentirte como que cuando en la escuela, que alguien más, no, denle más para arriba y háganla mejor. Y pues bueno, para mí me llevo en mi corazón esos años porque fue el reto profesional más importante. Mi papá fue presidente 21 años antes que yo fui y pues tenía, imagínate, pues sí, había competencia, quería hacer, no defraudarlo, hacer una gran labor para al final del día decir, oye, qué padre, que solo 3 familias han tenido padre e hijo y que bueno, dentro de mi periodo, como dije, no te fallé. Y creo que eso me lo llevo con un grato sabor de boca. En los 70 años que tiene la Cámara, Aquí en Nuevo León. aquí en Nuevo León, de aquí solo 3 empresas tienen 50 años ininterrumpidos. Y yéndonos a los 70 de nivel nacional, de los 50 años solo 10. Entonces nos acaban de dar un reconocimiento por esos 50 años ininterrumpidos. Y si las preguntas las vamos enlazando, oye, ¿cómo encuentras la Cámara con menor afiliación? ¿Cómo encuentras el sector? Pues sin obra. ¿Cómo encuentras? Imagínate que suma todos esos factores a diferentes sexenios, ¿en qué momento pues dices tú, oye, primero pago Cámara y después veo lo que, oye, qué difícil, ¿no? Entonces es un gran logro que una empresa familiar que formó mi papá, como en años difíciles, Cámara y Cámara y Cámara, después de 50 años, dices, qué padre que en ese momento, si había poco, pues bueno, un granito era para seguir siendo afiliado y las relaciones que puedes hacer aquí, todo lo que nos ha dado la Cámara en cuanto a relaciones, pues la mayoría de los amigos que tenemos es en base a lo que nos formamos aquí en Cámara. Entonces, eso fue importante recibirlo, pero tanta historia que hay de atrás que sí quiero recalcarlo, porque pues puede haber muchas empresas mucho más grandes y no tengo la menor duda que son 1000 veces más grandes, pero no todas tienen esos años ininterrumpidos, que es la clave. A lo mejor tienen 50 años o 60, los mismos 70, pero ininterrumpidos. Cada año puntual, ir a pagar antes de entre enero y marzo, aquí está mi cuota y vámonos a seguirle buscando trabajo. Las obras más importantes en las que hemos participado, podríamos agarrar ahorita el tema de movilidad, yo lo basaría en tema de movilidad. Pero antes de llegar a la movilidad, ahorita el problema que tenemos del agua, yo recuerdo ir de, no sé, 12, 13 años con mi papá a trabajar a Linares. Él estaba trabajando en la presa La Cerro Prieto. Entonces, mis primeros trabajos que tuve, ir a acompañar, me mandaba con el ingeniero residente, entonces era bien padre porque pues realmente vivías la obra en un área abierta, no es como hacer una obra aquí que hay que desviar el tráfico, está la gente, no, allá era todo libre, ver las máquinas cómo se movían y era padre ver ese procedimiento de obra. Entonces nos tocó participar en esa obra que en ese momento era la más importante, es como ahorita estar participando en La Libertad. En ese tiempo fue de las más importantes, junto con la Macroplaza. Entonces imagínate que ir a ver a tu papá, a la empresa donde los veías a ellos pues muy grandes, y ahorita tengo la misma edad en la que él estaba haciendo esas obras y eran obras de gran impacto. Una como para traer el agua, que ahorita sigue trayendo, el problema de las lluvias hacen que no tenga esa cantidad suficiente para mandar, pero ahí está la presa que tenía su tubería para llegar aquí a la ciudad, y ahí está la Macroplaza que yo me tocó una Semana Santa ir con mi familia y decía, oye, ¿en qué momento? O sea, de repente vamos a muchos lados de vacaciones y sales al centro a conocer, tenemos una gran obra ahí de convivencia para que la gente pueda disfrutar y de gran calidad toda la infraestructura que se hizo para poder disfrutar esa área, ese parque central, ¿no? Pues está muy padre. Entonces en esos dos participamos en ese tiempo y luego pues hemos venido participando en muchas, en la autopista del aeropuerto, las autopistas Saltillo, puentes vehiculares. El más grande que nos tocó hacer fue cruzar Fidel Velázquez, Bernardo Reyes. Entonces la
complejidad de esa obra era trabajar arriba del paso a desnivel que ya existía en Fidel Velázquez. Entonces ya había un paso de desnivel, imagínate, a, no sé, 6 metros de altura, pasar otra a 9, a 10 metros arriba de ese. Entonces fue muy interesante trabajar en esa. Entonces hemos trabajado en varias obras importantes en todos estos 50 años y bueno, creo que dejaría como importante el todo. No hay una icónica que tú digas porque todos han sido importantes para seguir manteniendo nuestras familias, los empleos y todo y creo que te podría poner esas como la más importante, la presa Cerro Prieto, la Macroplaza y los puentes vehiculares que hemos venido participando, así como la gran cantidad de obra que no vemos, todo lo que está abajo de las calles, drenajes pluviales, agua, o sea, de todo, gracias a eso nos ha podido tocar participar. Tema complejidad de alguna obra, yo siempre he dicho que todas tienen un tema complejo, no recuerdo una con un grado así de dificultad, sí entenderle a cada proceso de construcción, hacer un puente, hacer un pluvial, hacer una pereza, todos tienen su complejidad, pero gracias a Dios hemos tenido ingenieros capaces de leer esos planos, porque a nosotros nos llegan las ingenierías ya totalmente hechas, para nosotros eso, entenderlos, trasladarlo a lo que ya físicamente queda la obra. Entonces, sí ha sido, para mí todas las obras han sido complejas, complejas desde el momento de ganarla, ejecutarla y lo más importante, cobrarla. Ha sido, cada una tiene su complejidad y no nos hemos topado con alguna que haya sido así tan complejo, tan difícil por hacer, pero pues en cada una hay que estar bien pegado para que, como digo, ya tengo 53 años y sigo cometiendo algún error en la obra. Siempre va a salir algo que no teníamos previsto, pero bueno, creo que la mayoría las hemos, al menor grado o mayor grado de complejidad, la hemos podido sacar adelante.